Buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Proteína Mental. Hoy os quiero hablar sobre un tema muy importante y de hecho quiero empezar con una pregunta. ¿Trabajas para ti o trabajas para tu negocio? Vuelvo a repetir esta pregunta para todos aquellos que tenéis negocios y los que estáis a punto de tenerlos, como Lisa aquí presente. Hola, cariño. La pregunta es, ¿trabajas para ti o para tu negocio? No es lo mismo y vamos a ver por qué. Porque si trabajas para ti, entonces vas a hacer las cosas como hacia ti. Si trabajas para un negocio, entonces necesitas estructura, necesitas una estrategia empresarial. Así que vamos a ver hoy de qué se trata nuestro directo. Vamos a hablar precisamente de estas cosas, cuál es una estructura empresarial y por qué es tan importante que nosotros la conozcamos. Espero que como siempre me estéis esperando con vuestro papel y boli para tomar todos los apuntes que podéis tomar y vamos allá. Luego os haré algunas preguntitas. Ya sabéis la importancia que tiene que cuando nosotros estamos activos en algo, cuando estamos aprendiendo, si somos activos, todo va a fluir mejor y se va a retener mucho mejor. Y al final, esos espacios que hemos creado de proteína mental son para aprender, para mejorar nuestra situación en nuestro negocio, ¿no? Entonces, todos los temas que estoy eligiendo, todo lo que estoy haciendo es intencional, que es decir, lo estoy pensando, estoy constantemente en comunicación con empresarias para ser empresarias y de verdad, no autoempleadas, no empleadas de ellas mismas en su propio negocio, sino empresarios, que es totalmente distinta. Lisette, estoy en ese proceso, lo sé, cariño, y lo estás haciendo genial. Estás construyendo tu futuro paso a paso, incluso mucho más rápido que muchas otras personas. Así que felicidades, espero verte pronto. Ok, entonces quiero que te hagas esta pregunta, si realmente estás trabajando para ti o estás trabajando para tu negocio. Porque una es tener un negocio y otra es que tú misma dentro de tu negocio vivas en una cárcel. Quiere decir, vivas como empleada en una empresa que tú le has puesto nombre. Son dos cosas totalmente distintas y vamos a ver por qué. Y no te olvides, mi nombre es Emma Virginaru, soy tu mentora de negocios y quiero que conozcas la verdad, porque la verdad y solo la verdad te hará libre de ser autoempleada de tu negocio, libre de vender tus horas de trabajo en tu negocio en lugar de llevarlo, en lugar de gestionarlos, y hay muchas formas de libertad. En este sentido me refiero a nuestro negocio, ¿no? Entonces quiero que me escribáis ahí en el chat. Cuando lo estáis viendo también quiero que te hagas estas preguntas, porque recuerda una cosa, la calidad de nuestras preguntas, o mejor dicho, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Y como tu mentora y como tu coach, te voy a ayudar a través de preguntas para que veas realmente lo que es. Si no tienes negocio, qué es lo que quieres construir, y si tienes el negocio, si estás realmente en la posición correcta. Entonces, primera pregunta, ¿te sientes libre en tu negocio? ¿De verdad sientes que tienes libertad? Y no me refiero solamente a la libertad de tomar decisiones, que es decir, se va a hacer así porque lo digo yo, ¿no? Sino realmente de salir, de poder tomarte vacaciones, de poder ir ausentarte simplemente en el trabajo, porque tienes un negocio que tiene una estructura. Y esa estructura hace que tú no estés allí en presencia todos los días, ¿no? Que eso es al final vender tus horas de vida por el sueldo que tú puedes producir, cosa que no queremos, ¿verdad? Lisette es mi mentora de hace 3 años, cariño, y fue una bendición conocerte. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿o todo depende de ti cada día?
Piensa cómo funciona tu negocio en este momento. Depende de ti, de todo lo que tú digas, de todo lo que haces, todo lo que tú enseñas. Si tú no estás, parece que no funciona. Si tú no estás, los clientes no están suficientemente contentos. Si tú no estás, solo hacen lo que saben que tienen que hacer, pero no mejoran, no dan la mía extra, ¿no? Mirad, el otro día escuché como una parábola, para decir así, un ejemplo, y me pareció genial. Y sobre todo es para aquellos que tenemos equipos o queremos tener, y como líderes también, porque nosotros como líderes somos los primeros que tenemos que tomar en cuenta eso, ¿sí? Entonces, fijaros, dice que había un empresario que tenía, bueno, una empresa muy grande y tenía 10 directores. Entonces, cada cierto tiempo hacía reuniones con esos directores, pero necesitaba también una persona que gestione a esos 10 directores, como una responsable de todo el equipo de directores. Entonces, contrata a Pilar, vamos a decir, y le dice a Pilar, mira, el lunes, estoy siendo un jueves, lunes por la mañana, quiero a las 8 de la mañana, quiero que estén aquí dentro de la sala todos mis directores. Fijaros, eso es una enseñanza increíble, no solamente para el negocio, sino en general para la vida. Y entonces le dice, ok, a las 8 de la mañana, lunes, quiero aquí todos los directores. Pues bueno, la mujer empieza a llamar, empieza a contactar con cada director. Y bueno, pues al final consigue dar con 8 directores que le confirmaron, bueno, 9 directores que le confirmaron la cita, y pues llega el lunes 8 de la mañana y hay solamente 8 directores cuando llega el dueño de la empresa. Entonces le pregunta a Pilar, ¿por qué hay solamente 8? Dice, bueno, tú sabes que Pedro siempre se retrasa y entonces viene 15 minutos más tarde, como de costumbre. Y así fue, llegó 15 minutos más tarde. Y el último, el que faltaba, no apareció. Dice, no, es que ¿sabes qué pasa? Desde el jueves cuando me dijiste, intento conseguir hablar con él y no hubo forma, no tiene el teléfono. Todo el fin de semana, pues me fue imposible. Entonces le dice, bueno, pues para mí tienes una nota, un 8 de 10. Eso quiere decir que, bueno, pues ha cumplido un 80% de las tareas, pero no ha cumplido el 100%. Y entonces la echa. Coge otra persona encargada de los directores y le dice lo mismo. Mira, necesito que el lunes a las 8 de la mañana estén aquí todos mis 10 directores. Pues contrata vamos a decir, a Lisette. Y Lisette, ella muy concienzuda de lo que quiere hacer, de que quiere que estén ahí todos, pues le pregunta a la antigua que estaba, qué pasó. Entonces le dijo, mira, que sabes que Pedro siempre se retrasa y el otro, el Paul, pues nunca, el fin de semana lo tiene apagado, pues no pude contratarlo. Entonces, bueno, ella con toda esta información, muy segura, empieza a llamar a todos. Los 8 que siempre están, pues le han dicho que sí, estaremos ahí. Consigue, entonces Pedro le dice, mira, tienes que estar a la hora, no sé qué, pero como no se fiaba, le manda el taxi para que le espere a la casa a la hora, de esa forma, pues asegurarse que llega, ¿no? Y al siguiente, el que no lo encuentra nunca el fin de semana, dice que pues tuvo 2 días intentando conseguir hablar con él, pero no hubo manera. Consiguió el número de teléfono de su mujer y como su mujer pues le transmitió el mensaje, él siempre siendo un hombre responsable, a las 8 de la mañana estaba ahí. Entonces, cuando llega el dueño de la empresa, le dice a todo el mundo, ¿no? Ve que están todos los 10 directores y le dice, muy bien, buen trabajo. Y dice, ¿cómo lo conseguiste? Y entonces le dijo, mira, como sé que Pedro siempre se retrasa, pues le he enviado el taxi, asegurándome que de esta forma llega la hora. Y como no encontré al Polo en casa, pues contraté con su mujer y de esa forma dice, muy bien, bravo, no sé qué. Y le da un 10 de 10. Que es una buena nota porque cumplió todas sus tareas, pero aún así la echa y coge una tercera persona, vamos a decir, yo qué sé, Irina. Coge a Irina y le dice, Irina, mira, lunes a las 8 de la mañana, etc. Ya, bueno, perfecto. Irina contrata con todos, sabe la historia de Pedro, sabe que Polo tiene que hablar con los otros con su mujer para que esté la hora, y llegan y están todos.
puntuales a las 8, igual que la pasó con la semana pasada con la anterior persona que tenía, ¿no? Pero además, cada director tenía su café, unas pastitas para desayunar y ya la maleta con el billete de avión, porque sabía que el dueño después de la reunión tenía que coger un avión. Y entonces el dueño, cuando llega y ve que todo está organizado, que todos tienen encima su café, su desayuno en la mesa, más el billete de avión y su maleta preparada, dice: muy bien lo que has hecho. Recibes un 12 sobre 10, que es decir, por encima de 10. Y esto calculando sería un 1.2. Que si el otro tenía un 0.8, si calculamos del 10, el otro tenía un 1 porque era 10 de 10 y el otro un 1.2. ¿Y cuál es la moraleja aquí? La moraleja es que ¿por qué el dueño de negocio se quedó con el tercero? Se quedó porque dio más, porque dio la mía extra, porque no solamente hizo que todo el mundo esté, sino que organizó el café, organizó el desayuno y el taxi, todo lo que hizo falta para después. Y entonces aquí decía, fíjate qué interesante es, porque si tú multiplicas el 0.8 del primero con un 1, con el 1 del segundo, dan 0.8. Quiere decir, una persona que es mediana o es buena, pero no es muy buena, más una persona que es buena, en realidad hacen que la balanza va a menor, ¿sí? Entonces hace un 0.8. Pero en cambio, si tú coges la persona que dio la milla extra, que no solamente lo hizo con excelencia, sino que hizo más de lo que le pidió, que era un 1.2, si tú multiplicas el 1, el que hizo 10 de 10, el 1 por 1.2 te da un 1.2. Y eso nos enseña a nosotros que si nosotros somos como líderes personas que damos la milla extra, que hacemos no solamente las cosas con excelencia, sino que nos excedemos, hacemos más, eso quiere decir que vamos a influir en nuestro entorno, en nuestro equipo, en nuestros clientes, en la percepción de la que la gente nos ve. Y cuando multiplicas una persona buena, normal, que cumplidora de todo, con una persona extraordinaria, van a ser los dos extraordinarios, porque al final la persona buena solo necesita hacer la mía extra que lo está aprendiendo de ese líder. Entonces fíjate qué cosa más importante, que eso nosotros lo apliquemos todos los días en nuestros negocios. Es decir, cuando nosotros como líderes somos referentes, cuando nosotros como líderes damos la mía extra, todo lo que tenemos alrededor nuestro crece exponencialmente. Entonces, teniendo en cuenta eso, tú también tienes que entender cuál es tu rol dentro de tu negocio. Porque si tú trabajas dentro de tu negocio, tú no cumples el rol del dueño de negocio. Y si no cumples el rol del dueño de negocio, lo único que vas a conseguir es que vas a quedarte como una autoempleada. Y por eso la pregunta, ¿trabajas para ti o trabajas para tu negocio? Entonces vamos a ver aquí cuáles son los síntomas invisibles de un autoempleado. ¿Cómo sabes tú si realmente eres un autoempleado de tu negocio o eres realmente el dueño? Y solamente porque está tu nombre en el contrato no significa que es tu empresa, no significa que realmente eres empresario, ¿ok? Simplemente puede ser un autoempleado dentro de tu negocio. Entonces, aquí la pregunta es, si todo depende de ti y si no puedes parar ni siquiera un día, porque cuando paras todo para, y si encima te sientes culpable al descansar y ni siquiera te puedes permitir enfermar, que eso tampoco es malo, pero bueno, ni siquiera te puedes permitir enfermar, eso ya es un síntoma que tu negocio, que tú eres un autoempleado dentro de tu negocio y no eres dueño de negocio. Eso sería primer síntoma. Entonces, quiero que piensas cuánto realmente tú te permites estar fuera de trabajar dentro de tu negocio. No significa que cuando vas a ser realmente empresario tú no vas a hacer nada, porque eso sería una mentira y eso no es verdad. Nosotros como empresarios siempre tenemos que estar liderando, que es decir, nosotros ponemos la visión, nosotros tenemos reuniones con nuestros equipos para ver cómo funciona todo, nosotros podemos
revisar las estrategias que haya, porque realmente tiene que pasar todo por nuestro filtro, y depende en cada etapa, pues puede ser que solamente llegue a hacer eso, o cada vez más te vas liberando para que puedas llegar a eso. Por ejemplo, Grant Cardone tiene 100 y pico empresas, Tony Robbins tiene más de 170 empresas. Entonces mi pregunta es, ¿tú crees que ellos están todo el tiempo en sus negocios haciendo algo de cosas técnicas o de tener que estar ahí? ¿Cómo puedes estar en 170 sitios a la vez? Es prácticamente imposible, ¿verdad? Entonces, ¿pero cómo? Pues crean estructuras, crean sistemas, tienen equipos, y ellos se dedican a gestionar, se dedican a supervisar, que más que supervisar, sino ver que la visión y la misión se está cumpliendo. Entonces, te cuento esto porque yo también lo pasé. Yo estuve 10 años esclava de mi negocio, 10 años donde yo hacía las pestañas, yo contestaba el teléfono, yo vendía los productos, yo limpiaba mi salón, absolutamente todo. Yo hacía las facturas, yo hacía la parte administrativa, yo hacía absolutamente todo. Y además me sentía súper orgullosa porque podía hacer muchas cosas. Pero ¿sabéis lo que estaba pasando en ese momento? Mi negocio no crecía. Yo siempre estaba allí, siempre dándolo todo. Yo no tenía nunca vacaciones. Mis viajes por trabajo yo los consideraba vacaciones, ¿no? No tenía realmente decirme, me cojo una semana y me desconecto, porque era imposible. Todos se hundían, dejaban de facturar, había tenido 50,000, incluso cuando iba de viaje por trabajo, mi WhatsApp explotaba de tantas cosas que estaban pasando en nada de tiempo, en 2-3 días que estaba. Entonces no puede ser eso. Tenemos nosotros que aprender a ser empresarios, y eso quiere decir a crear estructuras. Y hoy precisamente os voy a hablar de eso, de cómo, qué estructuras necesitas para que tu negocio funcione. ¿Por qué? Porque una estructura es un esqueleto invisible de tu negocio. Si tú no tienes estructura, es como que los músculos no tienen en qué pegarse, no tiene el esqueleto, no tiene la estructura ósea, están como en el aire y se aguanta lo que se puede aguantar, el tiempo que se puede aguantar. Pero no tienes algo que los haga resistente, que los haga fuerte, que se mantenga, que siga creciendo, que se siga desarrollando. Porque el esqueleto es la estructura empresarial. Y aquí, ¿cuándo se falla mucho en esto? Cuando tú empiezas el negocio desde la pasión, desde lo que sabes hacer muy bien, de lo que la gente dice que se te da muy bien, desde ese punto. Y está bien, porque bueno, al final todos tenemos que empezar de algún sitio. Pero no te puedes quedar así, tienes que dar un paso más y pensar, ok, si yo quiero que esto funcione y funcione realmente bien, y puedo tener abundancia y puedo tener libertad financiera y libertad de tiempo, y quiero ayudar a muchas más personas de lo que estoy ayudando, yo me tengo que multiplicar y necesito crear la estructura para que cuando me multiplique lo tenga todo mucho más fácil. Porque muchas veces, y eso pasa en la segunda fase del empresario, que es la fase de la adolescencia, que le llamo yo, ¿no? Por fin se da cuenta que no puedo hacer todo solo, coge personas para trabajar, que primero las coge por actitud porque no les puede pagar bien, en lugar de por aptitud, que es decir, porque intenta hacerlo todo lo mejor posible, pero no saben, pues hace muchas pruebas, error, etcétera. Entonces la coge por actitud porque es una persona que de verdad quiere ayudar. Está bien en la primera fase, pero no en la segunda, porque en la segunda fase lo que tú necesitas es una persona que contrates por aptitud, que si por lo que te aporta al negocio, te aporta conocimiento, te aporta herramientas, te aporta habilidades que tú no tienes. Entonces es necesario que tú entiendas que cuando tú contratas a una persona, pues tienes que contratarla por aptitud, al menos en la segunda fase de tu negocio, porque si sigues con actitud, entonces tú puedes construir la estructura, pero no tienes quien la sostenga, porque no tienes las personas aliadas correctamente a tu lado. Y no significa que son malas personas, ni mucho menos, sino que ya pues han llegado hasta donde han podido llegar y hasta donde nosotros la hemos necesitado. Pero hay momentos cuando para crecer, pues hay cosas que te tienes que desprender, ¿no? Como el cohete. El cohete al principio va fuerte, va con todo, pero según va más alto, se tiene que, ¿qué? Se tiene que ir quitando
¿no? Trozos para que pueda volar más alto. Pues a veces tenemos que quitarnos personas que en este caso nos frenan. Así es como dice Vesna, querida mía, actitud y aptitud. Sí, solo que en segunda fase del negocio evidentemente tiene actitud, siempre es importante, pero tenemos que contratar por aptitud. ¿Qué es lo que aporta el negocio? ¿Qué es lo que sabe? ¿Qué es lo que nosotros, que nos enseñen a nosotros incluso, ¿no? Que si son mejores que nosotros en área en la que nosotros ni llegamos ni somos tan buenos. Entonces, una estructura empresarial es el conjunto de ¿qué? De sistemas, de procesos y de roles. Así que tú, aunque seas solamente una persona, para que tú puedas dejar de trabajar para tu negocio, en lugar de que trabajes en el negocio, entonces tú necesitas construir esa estructura a base de sistemas, a base de procesos y a base de roles. Esos son 3 puntos súper importantes en un negocio que tú los tienes que definir. Entonces, ¿eso que va a construir? Primero, el esqueleto invisible que te sostiene el negocio incluso cuando tú no estás presente. Es como os he dicho, los músculos no se pueden aguantar en el aire, se tiene que aguantar en el hueso, ¿no? Está pegado al hueso para que esté en su sitio. Entonces, eso es importante, el esqueleto, para que luego todo lo que construyas se mantenga fuerte. Y segundo, es lo que transforma el caos en claridad. Porque ¿qué pasa? Las personas que tienen muy buena actitud y tú que tienes muy buena actitud pero no tienes esa estructura empresarial, no sabes aún cómo construir realmente tu negocio, haces lo que en esos momentos para ti es urgencia y tienes que hacer y lo que a ti te parece importante. Pero al no haber estructura vas sin claridad, vas en caos. Es como que hoy que toca esto, bueno, venga, lo hago. Y mañana que toca, pues me toca eso. Y al no tener una planificación, no tienes estructura, realmente tú vas apagando fuego, estás haciendo cosas, pero no estás haciendo las cosas que construye un negocio donde no hace falta tu presencia o hace falta muy poco en comparación con lo que estás en este momento, ¿no? Entonces, de suma importancia porque la estructura empresarial transforma el caos en claridad. Y el tercero, es lo que convierte a una autoempleada en una verdadera empresaria. Porque fíjate, si tú tienes sistemas, que decir, de hecho ayer estaba hablando con mis alumnas en el modelo inteligencia empresarial, inteligencia estratégica, el nuevo módulo que hemos añadido hace poco, la importancia que tiene de crear sistema. ¿Qué es un sistema? Pues un sistema es todo aquello que tú lo haces repetidamente en tu negocio y que lo puedes estructurar y delegar, porque tú ya sabes cómo funciona, ya sabes cómo coger las métricas de esto, ya sabes los posibles problemas que pueden haber ahí, ya sabes, entonces tú ya lo has hecho muchas veces, por lo tanto creas un sistema de eso te ayuda también que haya menos preguntas, y ahora qué hago, y ahora qué hago, y ahora cómo lo hago en tu equipo, porque viene todo estructurado. Vesna dice, hoy todas las chicas están con tus mapas mentales. Sí, ayer aprendemos, bueno, algunas lo sabía como Vesna, pero otras muchas no, cómo ayudarte a tomar decisiones, a cualquier cosa, a organizar cualquier cosa que tú necesitas, vaciar de tu mente y verlo mucho mejor, mucho más estructurado, incluso con colores, y eso trae una claridad impresionante. Así que, vale, vamos a ver ahora, ¿qué es lo que pasa un negocio que tiene estructura con un negocio que no tiene estructura? Tú simplemente lo que quiero que hagas aquí es que tú vayas pensando con tu papel y piensas, esto sí lo tengo, esto lo tengo que implementar, sin juzgar, simplemente deberías hacer esta clase pública para tus seguidores. La de mapas mentales. Mi querida Vesna, más trabajo que me da siempre, no es broma. Debería hacer esta clase pública, ¿vale? Pues organizamos, de todas formas estoy pensando organizar una clase gratuita para todos mis seguidores, sí, aunque por pago, que si fuera de negocio de éxito, sí, te entendió.
Sí, estoy pensando porque yo creo que eso va a ayudar muchísimo, porque trae tanto a claridad, te ayuda a estructurar, incluso una persona que no es una persona estructurada, no es una persona organizada, no es una persona que sabe pensar estratégicamente, aprender mapas mentales y cómo se desarrolla, que veis que ni siquiera es tan complicado, pero tienes que saber cómo hacerlo y cómo unir los puntos. Eso es increíble, te da una claridad y como te digo, de hecho ayer hicimos tantos ejemplos, incluso hicimos un ejemplo de cómo mejorar una relación de pareja o con un hermano o cualquier cosa. Se puede incluso hacer un mapa mental para esto, se puede hacer mapas mentales para todo. Así que si tú quieres claridad en tu vida, quieres organizarte, quieres tener mejores estructuras mentales, los mapas te ayudan muchísimo. Entonces, bueno, pues a ver, ves, justo estaba yo pensando hoy qué clase va a ayudar mucho para poder darla fuera, ¿no? Siempre me gusta una vez por trimestre hacer una clase para toda mi comunidad, así que posiblemente podría ser esta. Mira, me has dado una buena idea. Así que volvemos a nuestras estructuras empresariales y vamos a ver en qué te reconoces aquí. Primero, el que tiene estructura empresarial tiene procesos claros y repetibles. Ya sabe el proceso, ya lo tiene por escrito y se puede repetir, ¿vale? Se pueden replicar todas las veces que se necesita. Ahora, la persona que no tiene estructura empresarial, todo está en tu cabeza. Si yo te pregunto, tú sabes, seguramente lo sabes, pero está aquí. ¿Y sabes qué pasa cuando está aquí? Primero, sientes un día que vas a explotar, pero no por demasiada información, sino porque de alguna manera sabes que esto no lo puedes replicar así por así. Tienes que vaciarlo y cada vez más se llena, cada vez tú tienes más información y de repente llegará un momento que dirás, porque a mí me pasó cuando yo empecé a aprender de procesos, de sistemas, de protocolos, yo pensé, ¿y ahora cómo saco yo todo esto de aquí? ¿Cómo me lo vacío? Suerte por los mapas mentales, ¿no? Pero era, ¿cómo saco toda esta información de aquí? Porque claro, yo lo tengo, yo lo sé, pero para que yo me pueda replicar, mi pareja siempre me decía, amor, te tenemos que clonar. Entonces, claro, ¿por qué? Porque si tú solo lo tienes aquí, solo tú puedes tomar las decisiones, solo tú puedes hacer las cosas. Pero en el momento cuando tú lo vacías de aquí en una estructura, eso es replicable y eso significa que tú te puedes clonar esa parte de ti, porque tu esencia evidentemente no y lo que tú sabes menos todavía. Pero sí, entonces esto te ayuda a vaciar, que es decir, a sentirte mucho más libre y a sentirte como menos peso, porque sabe que está todo estructurado, está todo documentado y incluso para tu equipo va a ser más fácil para no tener que venir y preguntarte 50.000 veces cómo se hace una cosa, porque está todo documentado. Segundo, sabes delegar sin miedo. Que si cuando tú tienes una estructura empresarial, sabes delegar sin miedo. ¿Por qué sabes delegar sin miedo? Porque al tener la estructura, al haber creado el sistema, al haber tenido los procesos claros, tú sabes que lo único que tiene que hacer esa persona es aplicarlo y perfeccionarlo, quiere decir repetirlo tantas veces hasta que lo va a hacer. Y no solo eso, la otra persona se va a sentir mucho más capaz de hacerlo, mucho más segura, porque tiene la información ahí y cada vez cuando lo necesita, no por pena, por vergüenza, no te va a preguntar, o es todo lo contrario, es muy pesada y viene y te pregunta 50.000 veces. A través de esos procesos va a ser mucho más fácil para que ella misma coja seguridad, vea y se pueda medir incluso a sí misma. Entonces, tú como líder puedes delegar sin miedo. Como dueña de negocio tú puedes delegar esas partes. En cambio, una persona que no tiene estructura, te cuesta soltar el control. Crees que tú lo haces mejor que nadie. Crees que si no estás tú ahí, las cosas no funcionan igual de bien, ¿no? Tienes todos esos pensamientos por miedo, por limitaciones también, porque nunca has probado de otra forma, o si lo has probado no lo has hecho de la manera correcta y seguramente te has quemado. Pero bueno, recuerda que
nosotros como empresarios también estamos en constante aprendizaje, estamos en constante crecimiento y no podemos por una vez que nos pasó algo quedarnos en eso, sino todo lo contrario. Nosotros tenemos que ir levantándonos y mejorar eso que no nos ha salido del todo bien para que la próxima vez sea mucho mejor. Vesna, hola Lina, hola Joanica. Vesna dice, o simplemente no sabes precisamente cómo hacerlo y prefieres hacerlo sola. Exactamente, y te cargas de trabajo y nunca llegas a hacerlo todo, que eso pasa muchas veces. Yo os digo de verdad, para mí se abrió un mundo cuando yo siempre os digo, yo no he nacido organizada, ni mucho menos, ni me gustaba la planificación, ni era ordenada, ni mucho menos, pero mi propio negocio, por las estructuras, porque quería crecer ese negocio y que no dependa de mí, tuve que aprender y ya transformarme cada vez en una persona más organizada, más ordenada, más planificada. Y ¿sabéis lo que me he dado cuenta? Que cada vez cuando hacía eso, y lo hago cada noche y por la mañana lo reviso, ¡buah! Es como que te despejas, es como que se te ha quitado kilos de peso de tu cabeza, porque antes los tienes aquí y tu mente está constantemente trabajando para no olvidarlos, para recordar todo con detalle, así tú los vacías tienes tu libreta al lado de la cama, tú vacías tu mente en esa libreta y luego es mucho más fácil por la mañana, le das una revisión a todo lo que has apuntado y vas directa por eso. Y como siempre decimos, 3 tareas de alto valor con 3 tareas urgentes, eso tiene que ser el enfoque. Todo lo demás déjalo un poco más adelante porque ya tendrás tiempo para eso, ¿sí? Entonces es muy importante porque esas son las tareas que te acercarán a los objetivos y esas son las tareas que no te dejará que te disperses, porque muchas veces la que somos muy empresarias, somos muy visionarias, ya nuestro sistema reticular activo está muy abierto a ver oportunidades en todos los sitios, es mucho más fácil desviarnos porque estamos constantemente ver esas oportunidades, nuestra mente ve números y ve como crecimiento, ¿no? Y ve todo lo que se puede llegar a hacer, pero hay que entender que todo se tiene que hacer a su tiempo y tenemos que aprender a estar en el hoy, hacer lo que hoy toca para hacer crecer lo que ya tengo entre manos y una vez que haber hecho eso puedo ir por un siguiente proyecto, puedo ir por una siguiente oportunidad que he visto, ¿no? Entonces siempre tenemos que pasarlo por ese filtro. Entonces, cada área para la persona, la empresaria que tiene estructura, cada área tiene un sistema, como hemos dicho, ¿no? Sabe lo que se tiene que hacer. Y en cambio, para la que no tiene estructura, todo es una improvisación diaria. ¿Y sabes lo que pasa con la improvisación diaria? Siempre sientes al final del día que no hiciste ni siquiera las cosas importantes. ¿Cuántas veces? Quiero que me pongáis ahí por escrito, ¿cuántas veces no te ha pasado que se acabó el día, has hecho 1.000.000 de cosas, pero sientes que de verdad lo que tenías que hacer y sabes que tenías que hacerlo, no lo has hecho? Primero porque a lo mejor ni te gusta y te cuesta más porque son cosas más difíciles o simplemente tienes que estar sentada en un ordenador y prefieres hacer pestaña porque es lo que más conoces o tienes miedo a enfrentarte a los números de tu negocio, ¿no? Entonces, claro, eso te trae pues esos momentos, entonces tú vas improvisando, vas sacando las castañas del fuego constantemente, pero luego llega la noche y tú dices, wow, pero eso que tenía que haberlo hecho, bueno, ya veré que mañana, ¿qué pasa? Exactamente lo mismo. Y eso es un problema para que luego las cosas de tu negocio realmente crezcan a la velocidad que tú quieras, ¿no? Y cuarta, tienes estructura, entonces puedes planificar y medir. ¿Cómo mides el progreso? Eso es mi pregunta. ¿Cómo vas a medir tú tu progreso? Porque si tú no tienes un plan, si tú no tienes una estructura, si tú no tienes unos objetivos que puedes ver cómo funciona, ¿cómo mides que realmente estás progresando? Porque si no haces este paso, ¿qué pasará? Que pasarán 6 meses, vendrá el final del año, dentro de 6 meses y dirás, bueno, pues a lo mejor cumplí un 10% de lo que quise.
¿Por qué? Porque no lo mediste. Y como no lo has medido, tú lo has dado por hecho que se va a hacer, y luego se viene el tiempo encima. En cambio, en el momento cuando tú estás midiendo a los 3 meses qué está pasando en mi negocio, bueno, en teoría deberíamos hacerlo al menos una vez, medir los objetivos, ¿no? Anuales y ver en qué momento estoy. Porque es tiempo de poder hacer algo. Si espero hasta el último momento, ¿qué más voy a hacer? Voy a mentirme que el año que viene lo voy a conseguir, ¿no? Vesna dice, o haces cosas de gerente todo el día y no las que deberías haberlo hecho. Exacto, la parte de gerente, exactamente. Eso es de nuestra clase de identidad de una empresaria de éxito, así es. Y si no te haces metas explícitas, tampoco sabrás cuándo lograste. Y exacto, y ¿sabéis lo que pasa? Que a veces hemos logrado tantas cosas que tampoco, si no le hemos apuntado, no le hemos puesto en nuestra estrategia, no le damos valor, que eso es otra cosa que os acordáis el otro día cuando estuvimos en Madrid, de hecho lo hemos hablado entre nosotras y decíamos qué importancia tiene que nosotras tengamos nuestro diario donde apuntemos las mini victorias, micro, me da igual como las quieres llamar, diarias, porque al final esas micro victorias te acercan a la gran victoria, ¿no? Pero si tú no las ves, tú no disfrutas el proceso y esperas a disfrutar solamente ¿de qué? Del resultado, pero no te das cuenta que el verdadero placer, el verdadero éxito es el mismo proceso y la persona en la que te estás transformando. Pero si tú no celebras esas pequeñas victorias, ¿sabes lo que va a decir tu sistema reticular activo? No es importante para ella, por lo tanto, ¿para qué voy a hacer más de eso? Y si no es importante para ella y para qué voy a hacer más de eso, por lo tanto te va a poner escotoma y cada vez vas a tener menos pequeñas victorias. Así que, querida mía, empresaria exitosa, empieza a celebrar tus pequeñas mini, micro, como quieres llamar, victorias para que tu cerebro vea que eso es importante para ti y te enseñe más de ese que sí, que te ponga más oportunidades para que tengas esas pequeñas victorias. Así que, volviendo, puedes planificar y medir. Pones objetivos que tienen que ser pasados por el método SMART como mínimo para que veas que son alcanzables en el tiempo, que se pueden medir, que sean cuantitativos, que son alcanzables. Eso es de suma importancia. Y luego ver cómo puedo medir el progreso de mi equipo, cómo puedo medir el progreso de ese nuevo producto, cómo puedo medir el crecimiento, el progreso del crecimiento, de la satisfacción de mis clientes. Tengo que saber que si tengo que poner objetivos para que me ayude a poder medir. Sabes que también la gente puede que necesita un detox de dopamina. A ver, explícalo ahí, Vesna. De hecho, quería decirte que la semana que viene, martes, te quiero en proteína mental. Ya te lo dejé, ya verás tú cómo te vas a apañar. Entre que me contestas, los que me conocen, Vesna es muy querida mía, alumna de negocio de éxito y amiga, y por eso lo hablo. Aparte es una mujer empresaria de pie a cabeza, que la vais a conocer más los que no lo estáis conociendo, y vais a disfrutar con ella porque aparte te lo hace todo de una forma tan graciosa que la vas a amar. Entonces, la que no tiene estructura vive apagando fuegos, como hemos dicho, constantemente. Y la última, puedes ausentarte sin que tu negocio se derrumbe si tú has creado estructura. Puedes ausentarte sin que tu negocio se derrumbe. En cambio, la otra, si tú no estás, todo se para, o casi todo se para. Cuando vuelves, yo me acuerdo, yo cuando volvía, yo tenía hasta miedo de volver del viaje porque sabía ya el teléfono estaba quemando, ya estaba no sé cuántos cientos de WhatsApps, ya sabía que todo era un caos a la vuelta y me tardaba 1 o 2 semanas para volver a hacer un poco de orden en el caos. Por eso es importante aprender a ser empresaria. Todo cambia, os digo de verdad, os tenéis que, yo no sé, yo lo gritaría a 4 vientos, o sea, que todo el mundo pueda entender que cuando tiene una empresa, deja de creer las mentiras que es solo trabajar, porque un empresario de verdad es más pagado por su mente, por cómo piensa, por cómo crea, por su creatividad, que por el trabajo en sí. Porque como tu mente va a poder ser creativa, va a ver cómo hacer crecer su negocio, cómo puede escalarlo, dónde hay oportunidades. Si tú solo trabajas. Y no significa que
como yo os digo a veces, ¿no? Hay que tener descanso estratégico. ¿Qué significa descanso estratégico? Descanso estratégico significa que como hoy precisamente hablaba con Jonica, ya que está aquí, le voy a decir, ha decidido que 2 días a la semana trabaje la mitad. Y eso es un descanso estratégico, primero para su cuerpo, para su familia. Y segundo, es un descanso para tu mente de manera estratégica. ¿Sabes lo que va a pasar cuando ella empieza a tomarse esos descansos estratégicos? Su mente se va a iluminar, va a ser mucho más creativa, va a pensar en ideas mucho mejor, va a poder volver al negocio refrescada, fresh, como se dice, ¿no? Con otra actitud, con mucho más ilusión, con dar mucho más al negocio, y eso va a ayudar que su negocio vaya creciendo. No va a crecer tu negocio solo porque trabajas como una mula 14 horas, y perdón que lo digo, pero es verdad. Entonces aquí mi querida Vesna pone dopamina, estamos tanto enchufados a medios sociales con estímulo constante que cuando algo pasa bueno que hemos logrado y casi no sentimos nada. Cierto, nos volvemos insensibles, así es, demasiadas veces. Entonces quitarnos de estímulos rápidos y hacer un poco de ayuno mental para poder volver a sentir lo que merece sentir. Es súper importante lo que está diciendo Emma, de acuerdo, 100%. Pues así es verdad, estamos tan acostumbrados que si no estamos estimulados constantemente parece que no estamos haciendo nada, pero ahí está la gran mentira. Cuando tú solo estás estimulado, no eres creativo, no tienes tiempo para pensar. Y hemos dicho, la maestría o la profesión mejor pagada, ¿sabéis cuál es? La profesión mejor pagada en el mundo es la de pensar. Mirad, Elon Musk, Steve Jobs, todos los gurús que tú quieras, claro que han puesto horas de trabajo, pero sobre todo su trabajo mental es lo que los llevó al éxito que tienen, porque se han dado esos descansos estratégicos para pensar, para crear, para hacer las conexiones estratégicas, para hacer networking, porque sabéis, ahí no han llegado solos, sino por el networking que han hecho. Han tenido que estar en sitios donde reunirse con ciertas personas, y eso necesitas ese tiempo de descanso estratégico, y eso se consigue cuando tú tienes estructura empresarial. Joanica dice, me costó años entender eso, pero gracias a ti, Emma, con negocio de éxito no he tenido miedo de tomarme estos días sin el trabajo en cabina. Te felicito de todo corazón, Joanica, eres lo máximo, me encanta. Amo a mis alumnas por cada victoria, no sabéis las victorias que tienen constantemente, de verdad, amo eso. Ok, y aquí, ¿qué sistemas necesitaríamos? Y con esto quiero acabar. ¿Qué sistemas sobre todo necesitarías para tener esa estructura empresarial? Y aquí os he puesto 5 sistemas que son claves para cualquier negocio. Evidentemente no puedo entrar para explicaros todo, ni mucho menos, porque no estamos en una clase de negocio de éxito. Eso cuando estás ahí lo vas a aprender, pero de momento quiero que tengas esto en la cabeza, que te proyectes, que sepas al menos hacia dónde tienes que ir. Y aquí son las primeras: sistema de ventas. Tienes que crearte dentro de esa estructura de negocio te entra el sistema de ventas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo entra dinero cada semana? ¿Cómo entra dinero en tu bolsillo cada semana? Eso es un sistema de venta. Tú tienes que conocerlo, tú tienes que saberlo, lo tienes que poder medir, lo tienes que poder mejorar. Si tú no sabes cuál es el sistema de venta y solo esperas que los clientes vengan o haces una publicación de vez en cuando en Instagram o escribes de vez en cuando un WhatsApp, eso no es tener un sistema de ventas. Necesitas tener un sistema de ventas. Segundo, sistema de captación. ¿Cómo atraes a tus clientes a tu negocio? ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu sistema? Porque si no tienes sistema, nunca sabrás cuántos potenciales clientes te pueden entrar, ¿verdad? Entonces, sistemas de entrega. ¿Cómo entregas tu servicio al cliente? Porque sabes que sí se dice que la primera venta es la más importante, es la más difícil, pero como entregas esa compra, que es decir, una vez que el cliente te compró, la entregas al cliente, cómo se va a hacer, qué no va a hacer, de qué forma se va a hacer, cuál va a ser la experiencia del cliente cuando va a recibir esa entrega. Y luego os digo más, que aunque aquí no lo he puesto, también es el postventa,
bueno, esto entraría también en el sistema de venta. ¿Cuál es el postventa? ¿Qué es lo que pasa con el cliente una vez que ha recibido tu producto o tu servicio? ¿Allí se queda y nada más? ¿O tienes un seguimiento para que no te olvide y vuelva a comprar una y otra vez? Porque cuando entra el primer cliente, es el cliente, esa primera vez es es la compra más cara, que sí que nosotros nos ha costado mucho que entre ese cliente. Pero ¿sabes qué? Que si tú quieres que ese cliente cada vez te cuesta menos, me refiero en tiempo, en esfuerzo, en todo lo que tienes que hacer es qué es lo que haces después de que compre. ¿Cuál es el postventa hasta la siguiente compra? Eso es muy importante. 4. Sistema de gestión. ¿Cómo organizas la tarea, los recursos y el equipo? Tienes que crear un sistema en tu negocio. Eso hace parte de la estructura. Cuando tú tienes todo eso claro y al principio ni siquiera te tienes que esforzar en hacer grandes sistemas, pero al menos que tengas idea, ok, cuando entra un cliente, si hablamos de gestión de clientes, hasta que se sale, ¿cuál es el proceso que yo hago? ¿Cuál es? ¿Por qué me funciona? ¿Por qué me funciona a mí y luego a mi compañera no le funciona la misma venta, las ventas? ¿Por qué no? Porque no sigue un proceso, el mismo proceso que a ti sí te da resultados. Entonces, fíjate la importancia que tiene. Y luego, 5, que eso duele más que nada, el sistema financiero. Ya sé que aquí, eso creo que fue uno de los módulos que más dolor ha traído a mis alumnas, pero también luego más gratificación, porque todo el mundo tiene miedo de sus números, al menos al principio, cuando empieza a tomar conciencia de eso y sentarse para conocerlos, ¿no? Entonces tienes que primero saber de tus números y no significa solo meterlos en un Excel, sino mirar de verdad cuánto de beneficio tengo, cuánto es escalable, cuál es el servicio que realmente más rentabilidad me da en tiempo y en dinero y en recursos que utilizo para ese servicio. De la misma manera, el producto, la formación, porque cuando tú empiezas a hacer esos números, ya verás que todo va a ir cambiando. ¿A dónde va tu dinero? Exactamente. El otro día hablaba con una de nuestras alumnas y decía, ayer de hecho creo, y decía, Emma, me he dado cuenta que la mayor parte de mi dinero del negocio lo uso a mi casa. En mi casa yo gano mucho dinero, pero la mayoría se me va en cosas que compro para casa, que a lo mejor son de 3 euros, de 5 euros, de 10 euros, de 20, de que como, de que compro no sé qué. Claro, primero eso es porque no tienen las cosas separadas, y segundo, por el hecho de que tú no tienes un control sobre tus gastos, tú tienes que saber y ir programando. Entonces, el sistema financiero, cómo controlas el dinero, cómo tomas decisiones con el dinero. No es que, ahora ha aparecido algo, voy y compro. No, tiene que ser planificado. Y eso tiene todo lo que ver lo que dijo Vesna antes con la dopamina, porque como estamos tan acostumbrados a que sea ya y que me dé ese chute, pues si veo algo lo compro y no he pensado que aún no es el tiempo, no lo tengo programado y si me espero y lo compro cuando tengo una planificación financiera, y de eso te vas a ahorrar de muchas cosas que luego dicen no era tan importante en ese momento haberlo comprado, ¿no? Entonces muy importante, porque esta es si tú tienes un sistema financiero, también puedes escalar tu negocio. De hecho, en nuestro programa Negocio de Éxito, nuestras alumnas tienen una calculadora de la escalabilidad. De hecho, pronto vamos a tener un nuevo grupo de Mastermind y quiero empezar la sesión precisamente con la escalera de la escalabilidad, con la calculadora de la escalabilidad. Saber cuánto de rápido va a escalar tu negocio en el modelo que tú tienes ahora. Porque mucha gente quiere liberarse de muchas tareas que está haciendo, quiere coger equipo, quiere una cierta facturación, pero hay modelos de negocio que no son tan rápidos, que son, a lo mejor vas a conseguir eso en 5 o 10 años. Y tú tienes que ver si tú estás dispuesto a esperar así, o vas por otro tipo de modelo de negocio que es más rápido y escalable. Pero ¿qué es lo que pasa cuando es este tipo de negocio escalable? También tiene que ver si está concorde a tus necesidades básicas. Tienes que aprender cosas nuevas que no sabías, en fin, cositas que son muy importantes en nuestro negocio.
Vesna, ¿dirías que esto es algo que viene de carencia? Sí, y primero por desconocimiento. Yo creo que muy pocos nos han enseñado en casa de cómo gestionar el dinero, ¿no? De cuando entra el dinero no se gasta enseguida. Vamos a ver en qué planificamos, cuándo compramos las bambas, cuándo, yo qué sé, se va de excursión, ok, ya empezamos a ahorrar este dinero para la excursión. Quiero un juguete, no sé qué, no se compra rápido como lo hacemos ahora la mayoría de los padres, ¿no? Sino vamos a programar cuándo vamos a comprar ese juguete, de qué forma ahorran los niños el dinero para ese juguete. Entonces, no hemos tenido realmente educación financiera en nuestra infancia y todo lo contrario. Normalmente hemos visto falta de dinero, hemos visto discusiones por el dinero, hemos visto que hablaban mal de la gente que tenían dinero. Entonces, claro, al final eso es como algo que sí lo tengo, lo quiero, pero sabes que no me toque demasiado, como si fuese algo quién sabe qué. Nuestro subconsciente lo repela porque no ha sanado la relación con el dinero, con esa parte de nosotros. Y eso es sumamente importante. Y de hecho es una de las cosas que a mí me ayudó a establecerme al nivel en mi negocio, porque yo muchos años facturaba mucho, pero nunca me quedaba nada. Y yo me preguntaba, ¿pero cómo es posible? Pues es posible porque si no has sanado la relación con el dinero, repites patrones de tu infancia ni siquiera dándote cuenta. ¿Sabes el chiste que dice es la diferencia entre un niño y un hombre? ¿Cuál es la diferencia? A ver, sorpréndenos, ¿ves? No lo sé. Entre que Vesna no se escribe, os quiero dejar con esto. Tu negocio debe ser un vehículo para tu libertad, no una carga que te agote. Tu negocio debe ser un vehículo para tu libertad y no una carga que te agote. El precio de sus juguetes, es verdad. El coche, el reloj, sí, es cierto, me lo voy a guardar eso. Entonces, vamos a recapitular. Hay dos opciones. Que tú trabajes para tu negocio o que tú trabajes en tu negocio. Tú elijas si quieres ser autoempleada de tu propio negocio o quieres ser realmente la dueña, la empresaria. ¿Cómo vamos a pasar a eso? Primero, crear esa estructura empresarial. Aunque eres uno solo en tu negocio, tienes que empezar a crear esa estructura, crear sistemas. Pues cómo me administro financieramente, cómo capto mis clientes, cómo mantengo a mis clientes, cómo hago la entrega de mi producto, lo que sea que tú tengas, la gestión al nivel de negocio, la administración, ¿cómo la hago? Pues todo eso documentalo y ya vas a ver que en el momento cuando entra una persona te va a hacer todo mucho más fácil, ¿sí? Y quiero que recordéis esto, tener estructura empresarial no es opcional, que si no es una opción, pues voy a ver si quiero, no es opcional, porque si no tienes estructura empresarial no tienes negocio, tienes una pasión que pagas con tus horas de vida. ¿Cuánto tiempo? Lo que vas a aguantar. Y sabes qué? Que esa pasión se va a transformar en cautividad para ti, porque llegará un momento que no vas a poder más, ni siquiera vas a disfrutar más de lo que estás haciendo. Entonces, dale la vuelta lo antes posible para que tu negocio sea siempre tu negocio y que puedas seguir dando con pasión, con ímpetu, con ganas todos los días y que no lo pierdas. ¿Sabes cuando la gente pierde las ganas de estar en su negocio? Cuando no tiene estructura, cuando no tiene esa visión, cuando no crea sistemas, cuando no tiene equipo, cuando se desgasta uno mismo en el hacer, en lugar de ser el que dirige, lidera, vamos a decir mejor, no me gusta más la palabra liderar. Y luego es lo que te permite descansar sin culpa, porque tienes la estructura. No tienes estructura, intentas descansar, te vas a sentir culpable, no vas a llegar, vas a vivir sin esa libertad realmente, por lo cual tú abriste tu negocio.
Y mucha gente ni siquiera le gusta su trabajo y es triste de que ni siquiera sea negocio, sino una jaula. Exacto, con eso hemos empezado. Así es, cierto. Y claro, luego se ven atrapados en deudas, no sabe qué hacer. Ahora, ¿cómo va a decir a los otros, a su gente que va a dejar el negocio para trabajar para otros? No sabe cómo salir de ese bucle y eso al final desgasta tanto que la gente cierra. Hemos visto el otro día en Madrid, y a propósito, lo que estáis por Madrid, el 25 y 26 de julio estaremos en Business Mindset, el congreso, y luego el día 27 mi querida Vesna con Karen van a preparar como una mini conferencia, para decir así, de lo nuevo en el mundo de las pestañas, que no podéis faltar de ninguna manera, sobre todo si estáis en Madrid y alrededor de Madrid, a ese día, a esa jornada que están organizando. Martes que viene os van a explicar ellas mejor, ¿sí? Entonces, quédate atenta a las Foro VLED, es que no sabía cómo se llamaba eso. Foro VLED, vale. Entonces, todas estas semanas siguientes voy a acompañarte a través de las historias, a través de los reels que estoy haciendo, tanto en la cuenta de Mao Genaro, en esta, como en la de Divergente y Leal, que es mi otra cuenta. En las dos os voy a dar mucho contenido de valor para que puedas salir del autoempleo. Yo quiero que la mayoría de vosotras que me estáis siguiendo, y entre las dos cuentas son más de 12.000 personas, quiero que dejáis de ser autoempleadas, que os propongáis como meta hasta el final del año de haberlo organizado todo, de poner estructura, de empezar a hacer proceso, aunque aún no tienes la capacidad financiera, a lo mejor aún, porque bueno, eso es otro tema, ¿no? De cómo haces que puedas tener más dinero a través de las ventas, a través de todo lo que vas a crear, ¿no? Pero al menos tengas la estructura, tengas lo que necesitas para que al final de este año tú empiezas el siguiente año sabiendo que te vas a liberar de esa parte, de la parte técnica, de la parte de autoempleada, para realmente dirigir. Jonica dice: Emma, yo creo que también nos autoengañamos. Yo, por ejemplo, siempre he sido muy organizada con el dinero, pero llegué en un punto que los gastos los justificaba por la palabra me lo merezco. Todas las horas que trabajo. Sí, de hecho has tocado un punto increíble, Joanica, te lo digo de verdad. Esto, para mí, eso es el cáncer de la empresaria, no tanto del empresario, fíjate lo que te digo, de la mujer emprendedora, empresaria, porque justifica, qué decir, nuestra forma de desahogarnos, de quitarnos nuestra ansiedad, de no saber cómo hacer las cosas, de un millón de cosas, la justificamos con las compras. Ahora, yo quiero que lo que nos escuchen ahora en directo y después, quiero que se quede con este pensamiento: ¿cuánto me merece a mí pagar el precio ahora de no comprarme aquello que me merezco y tener una vida entera viviendo lo que me merezco? ¿Qué quiere decir eso? Que ahora por un tiempo te propongas 2, 3 años haber estructurado, pasar por el programa de negocio de éxito, te restaura todo las neuronas y empiezas a estructurarte para tener ese negocio. Si ajustas un poco tus bolsillos, más que ajustarte, porque tampoco quiero que te enfoques en reducir gastos, sino en facturar más, pero sí para empezar bien, para solventar si tienes deudas, para poner las cosas en orden. Tienes que entender que al principio vas a vivir por debajo de tus posibilidades, y eso es no es que no te merece, me merezco ahora pasar por este sacrificio para vivir una vida entera como me merezco. Mirad, yo tengo 44 años, yo me he propuesto que a los 45 años, que es decir, eso ya me lo propuse en 2020, que se hace 4 años atrás prácticamente, que yo voy a hacer todos los sacrificios, que si no me voy a comprar mis bolsos de marca, no voy a ir de vacaciones no sé dónde, no voy a hacer ciertas cosas que me lo merezco, y no solamente eso que me merezco, incluso podría hacerlo a nivel económico, porque quiero pagar ahora el precio y vivir a partir de los 45, los años que me toca vivir, en esa vida merecida que me la he estructurado, me la he ganado, porque he creado un negocio que funcione sin mí, que sea escalable, que sea de valor para la gente que me sigue, que está dentro de mis programas, que pueda de verdad haber disfrutado
que he organizado algo, he creado algo que es de valor para mucha gente, y claro está que al final en automático pues eso se transforma también en abundancia para ti. Pero yo prefiero ahora cerrar mis bolsillos hacia mí y vivir luego toda una vida a mi gusto. Y eso se puede si tú haces a través de una estructura empresarial y aprender a ser realmente empresaria. Joanica dice, prepararnos en finanzas es muy importante porque debemos tener claro qué es lo que queremos ser empresarias, ganando realmente lo que merecemos o simplemente vivir el día a día. Sí. Pero fíjate, no te mereces más tener de aquí a 3 años una vida siempre extraordinaria, que está siempre a trompicones. Me compro el bolso, luego me siento culpable, no tengo para pagar el alquiler, luego no puedo comprar el producto, luego aparece una oportunidad, no puedo entrar en ella, no puedo hacer una inversión porque me he comprado el bolso. Por fin me pongo bien, como he pasado otra vez un estrés, otra vez he sacrificado mucho esos meses hasta que me he repuesto, empiezo a tener un poco de dinero, el patrón se repite, me lo merezco, vuelvo a comprar, me vuelvo a ir, vuelvo a hacer, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Yo eso lo viví hasta los 40 o 41 años. Yo he dicho, nunca más en mi vida. Yo voy a hacer todo lo que haga falta para crear esa estructura empresarial para que luego ni dependa de mí y que pueda vivir esa vida que me merezco. Entonces pago el precio ahora. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto estás dispuesta a realmente tener un negocio de verdad, un negocio que el dinero no solamente entre, sino que se quede contigo y se multiplique? ¿Sabes cuando puedes empezar a comprarte caprichos? Cuando el dinero se te multiplica, no solamente entra, no solamente se queda, sino que el dinero empieza a trabajar para ti. Una vez que has creado el sistema, y eso lo aprendemos como pasar por la flecha verde de autoempleada a empresaria, cuando tú has pasado, que has hecho que el dinero trabaje para ti, porque ya has aprendido también a hacer inversiones, crear otros activos, entonces cómprate todos los caprichos que quieras, porque es del dinero que ya no inviertes horas de vida para conseguir ese dinero, ¿ok? Eso es el chip que tenemos que cambiar. Así que, queridas mías, no quiero alargar más. Estad atentas en las historias. Todas estas semanas voy a trabajar precisamente sobre este tema, en cómo salir de esa mentalidad de autoempleada, de esclava de nuestro negocio, para pasar con esa mentalidad de empresaria exitosa. Quiero que para septiembre, ya que ahora viene mes de vacaciones, meses de bajada en tu negocio, puedas hacerte un reset contigo misma, alinearte y decir, haga lo que haga, a partir de ahora voy a adquirir esa mentalidad de empresaria exitosa y voy a pagar el precio ahora, me responsabilizo ahora de mis resultados y de los pasos que voy a dar, porque luego quiero vivir mi vida de verdad y no siempre arrastrándome, porque eso va a ser una y otra vez, y las quejas de hoy serán las quejas del año que viene. Y para que ese cambio se produzca, aprende a ser una empresaria. ¿Ok? Así que nos vemos por las historias, también en los reels. Pensáis que cada uno está hecho con un propósito, para que cada uno tiene una moraleja, una sola cosa que te lleves en el día de un reel o de una historia que estoy subiendo y la aplicas. Acuérdate que el conocimiento es poder solo cuando lo aplicas. Si no lo aplicas, no es poder, es almacenamiento. Así que si tú aprendes una cosa, o te resuena una cosa, o te dices, lo sabía, pero como que nunca me ha acabado de caer el 20, pues entonces cuando haces ese clic, toma acción enseguida. Toma acción. Y por la repetición se hace un hábito y luego ya lo tendrás dentro de ti y va a ser siempre mucho mejor, ¿sí? Y yo también muy agradecida con vosotras por estar aquí, por seguirme. Luego este vídeo lo voy a subir a YouTube, lo vais a tener ahí, y también en la comunidad de Metamorfosis. Lo que no estáis, recordad que por WhatsApp tenemos una comunidad donde voy subiendo vídeos como más privados y todos esos links para que no os perdéis nada y que podéis ir transformando de verdad en estos meses que quedan del año nuestra mentalidad para transformar nuestros resultados. Os quiero,
Muchas bendiciones a todas y a todos y nos vemos por las historias y en Proteína Mental el martes que viene. Chao, chao.